En el día de hoy tenemos el placer de recibir a un perfil súper interesante, un perfil al cual admiramos profesionalmente. Hoy tenemos con nosotros a Ramiro Iglesias, CEO y fundador de Crescenta, una plataforma que ha venido para democratizar la inversión en capital privado. Uh-huh. Y como es un poco una unión, un nexo entre el emprendimiento y la inversión, es el ideal para venir aquí a contarnos su experiencia y su historia. Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación y gracias por las palabras de introducción y nada, es un auténtico placer estar aquí. Muy bien, Ramiro, pues como solemos hacer habitualmente, empezamos intentando conocer un poco los inicios de nuestro invitado, ¿no? Ajá. Entonces, nos gustaría conocer cómo empieza tu carrera profesional. Mi carrera profesional empieza en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando en Wall Street. Desde muy pequeño descubrí una vocación que era el mundo de la inversión. Se me daban bien los números y entendía... Me di cuenta de que era capaz de entender cosas financieras complejas a una edad relativamente temprana. Y eso hizo que descubriera que podía dedicarme profesionalmente a eso, por lo menos probarlo. Y para mí, en el momento universitario, acabar colegio, etcétera, tal, lo único que existía en el mundo de la inversión, el mundo de la bolsa, realmente. Y para mí la bolsa era Wall Street o la City de Londres o Hong Kong. Y mi objetivo era Nueva York. Conseguí acabar mis estudios allí, empezar a trabajar allí en un banco y dedicarme a la banca de inversión. Y ahí estuve viviendo en total en Nueva York 10 años. 8 años de banca y luego 2 años de MBA en Columbia, y donde también obviamente estudié mucha inversión, pero empecé a tocar otros palos de cosas que me motivaban, que era dejar la inversión financiera y empezar a mirar la inversión en economía real, el mundo del venture capital, del private equity, y también empecé a adentrarme en el mundo del emprendimiento. Entonces volví a España y emprendí una boutique de inversión de capital privado. Entonces conseguí empezar mis inicios en los mercados privados y como emprendedor. Después de eso fui CEO de una gestora de fondos de Venture Capital y luego emprendí Crescenta. Antes de adelantarnos a Crescenta, me parece especialmente curioso el mini private equity que has comentado que cuando llegaste aquí a España montaste. Sí. ¿En base a qué decidiste que podía ser algo positivo o veías alguna oportunidad aquí? Porque ahora he visto además que lo relacionabas con el emprendimiento a través de adquisición, el entrepreneurship through acquisition, que es algo que se está poniendo ahora muy de moda, tanto por vehículos de search funds, etcétera, pero que en su momento no lo era tanto, al menos en España. Cuéntanos. Sí, o sea, yo no tenía un search fund y no soy súper fan del concepto search fund como tal, porque search fund, tal y como está establecido, es yo, persona válida con X track record, X capacidad, voy al mercado a buscar unos inversores que financian durante un periodo de tiempo mi búsqueda de una compañía tal no sé qué, y luego les presento esta compañía y esta compañía, ellos adquieren la compañía y yo voy a éxito tal y cual no sé qué. Yo no de una manera muy estructurada, yo acabé mi MBA, iba a trabajar en consultoría estratégica aquí en España porque venía ya después de 11 años viviendo en el extranjero. Antes de Nueva York había vivido en París y venía había tenido mi primer hijo y que decidí que quería criar a mis hijos en España y me di cuenta en el verano antes de empezar en consultoría que no era mi historia. Por segunda vez en mi carrera ya decía que no a consultoría después de firmar un contrato y fue una decisión un poco porque una compañía de la que yo había sido cliente, que era una compañía que fabricaba piezas de motos en Elche, me gustaba mucho como cliente el producto que producían. Tuve la ocasión de conocer a los fundadores y descubrí que estos fundadores, que eran muy capaces y muy buenos en lo suyo, no tenían una carencia o una necesidad, que era el que alguien les aportara una visión estratégica, financiera, etcétera, tal, para que lo que era un negocio local se convirtiera en algo más bestia. Y lo que identifiqué era una oportunidad profesional ahí, pero fue fruto de la casualidad. Entré ahí con una idea de pasármelo bien y hacer algo que iba a disfrutar, con lo que podía aportar valor. Se acabó convirtiendo en una decisión profesional buena con la que acabamos yendo muy bien, y eso empezó a hacer que descubriera ese mundo como para poder hacer más operaciones. Vale, tú, o sea, hasta ese momento
venías del mundo de las cotizadas, ¿no? De empresas públicas. Sí, concretamente yo venía a hacer derivados y estructuración y movidas así. O sea, hacía una cosa un poco más compleja. Hacía trader de derivados, hice mucho derivados de tipos de interés y derivados de FX. Entonces es llegar aquí a España, descubrir esta compañía y ver descubrir el mundo del capital privado, ¿no? Ver que tú ahí podías aportar. Descubrí una compañía que era rentable con su negocio que tenía, pero que tenía una demanda muy bestia en mercados internacionales, o sea, tenían más demanda de la que podían abastecer. Y no la estaban abasteciendo por falta de recursos de capacidad productiva, falta de financiación, falta de visión por parte de los fundadores. No visión, sino sí que visión, pero a lo mejor no la capacidad de ejecución de crear un negocio que tuviera un scope más internacional, etcétera, tal. Y yo, que siempre he sido un tío muy echado para adelante y que el resto de cosas sí las sabía, o sea, sabía cómo encontrar financiación, sabía cómo invertir en capacidad operativa y tal y cual. Bueno, pensaba que lo sabía y luego, o sea, esto es un poco fake it until you make it, ¿no? Si crees que tienes la capacidad, lo haces. Pues me lancé a hacer esto y tuvimos éxito, y eso, de repente descubrí que era una cosa que disfrutaba más que en el mundo meramente financiero tan cuantitativo al que me había dedicado hasta el momento. ¿Y era un formato holding en el que luego sí que compraste? Era un formato, yo adquirí un porcentaje de la empresa con una serie de hitos y de upside y tal. ¿Son mayoritarios los porcentajes que...? Una combinación de cosas en función de una serie de hitos y tal, y luego levanté pasta de varios inversores y tal y cual, sí. Entendido. Luego pasas por Antai, sí. Es un venture builder aquí muy... Pasé o sea, ahí hicimos mucha inversión, se sumó un socio que tenía un family office y hicimos varias cosas con otros family office y coinvertimos en scale-ups americanas y compramos también hicimos una inversión fuerte en una empresa que era un SaaS AdTech en España, hicimos varias transacciones y tal y cual, nos lo pasamos muy bien, y de ahí conocí a los fundadores de Antai y me ofrecieron sumarme a Antai para hacer muchas cosas, reestructurar una cartera de venture capital que tenían, meterme en el consejo de varias empresas, lanzar un fondo nuevo, y fue una experiencia bastante enriquecedora en la que yo era un tío que trabajaba en Wall Street y 5 años más tarde en MBA pues estaba llevando un fondo de venture capital y dando charlas en el South Summit. Y fue muy enriquecedor todo ese proceso y descubrir el mundo del venture capital en profundidad, las ineficiencias, las cosas positivas, conocer a inversores muy buenos, gestores muy buenos y gente no tan buena y tal y cual, para poder desarrollar un criterio propio que, a la hora de haber montado mi propio negocio, creo que me ha ayudado mucho a saber cuál era el playbook que tenía que llevar a cabo para obtener cierto éxito.